Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Parte de este salmo. La vez pasada, el miércoles que dimos el estudio, comenzamos el estudio del Salmo 40, dijimos de que este precioso salmo de David, el título en su Biblia de la versión Reina 1960 dice: alabanza por la liberación divina. Pero si usted se va y estudia todo el salmo, se va a dar cuenta que no habla en sí, no se enfoca en sí de una sola misma cosa. El salmo habla de 3 diferentes cosas. Y la vez pasada estudiamos la primera parte, que es algo que Dios nos dio a conocer. Y este salmo parecería haber sido elaborado de una manera artificial, como lo dije la vez pasada. O sea, que este salmo da la impresión como que al haberlo inspirado Dios al salmista, tomó 3 diferentes partes para elaborar este salmo, fíjese. Agarró un poco de aquí, un poco de acá y otro poco de allá. Y así elaboró el salmo, y ustedes se van a dar cuenta por qué. Y luego lo unió. Y así es como se formó el Salmo 40. ¿Por qué? Porque dijimos que los primeros versículos del 1 al 5 son los que estudiamos la vez pasada. Y Dios proveyó un mensaje muy sabroso, muy rico acerca de eso, que los primeros 5 versículos hablan de gratitud. El salmista le está dando su gratitud al Señor, y los vamos a leer rápidamente. Yo se los leo. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y dice: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y luego continúa en el 4, dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y luego dice el último, el 5: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti, porque si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Cuando estudiamos los primeros versículos de este salmo, era acción de gracias, porque dijimos que Dios le había dado finalmente la respuesta a todo lo que David venía preguntándole a Dios. Y hay una secuencia, dije yo, sobre el Salmo 37, 38, 39, en donde David se la pasó quejando, llorando, orando, y hasta se enfermó. Y usted puede ver el Salmo 38, ahí le fue mal, porque de tanta preocupación, de tanta duda, y yo creo que hasta se estresó, le vino una enfermedad. Entonces, pero tiene que tener mucho cuidado, porque cuando usted está estresado y tiene muchas preocupaciones, la única respuesta está en que usted doble rodillas y clame a Dios,
porque Él es el único que da la paz. David lo sabía, y ya después él, en el Salmo 39, cuando él le preguntaba a Dios, ¿qué va a pasar conmigo de aquí en adelante? ¿Hasta cuándo llegará mi tiempo de vida? Él habla de la muerte del ser humano. Y al final de tanto preguntarle al Señor, él dice, bueno, al fin y al cabo, tú eres mi única esperanza. Y eso es lo que nosotros deberíamos de decir en esos momentos difíciles. Pues en los primeros versículos, cuando estudiamos, dimos a conocer cómo Dios lo sacó de todos los problemas que él tenía, lo liberó, pues, había liberación. Por eso dice, alabanza, él alabó a Dios por la liberación divina. Le quitó todas esas cargas, le quitó todo, porque dice el Salmo que me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. ¿Se acuerdan? Lo sacó del lodo cenagoso, y no lo está haciendo así como que lo sacó de un pozo, sino que estaba cautivo, aprisionado sobre muchos problemas, sobre muchas calamidades, como usted y yo nos encontramos algunas veces. Entonces, cuando estudiamos esos 5 versículos, dijimos de que Dios le había dado a conocer a David la razón por la que él había venido tratando con él. Algunas veces decía yo, vamos a orar y vamos a preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué ahora este trato conmigo? ¿Por qué esta prueba? Y decía yo también que no hemos salido de una prueba cuando de repente el Señor nos mete a otra, porque así es el Señor. El Señor prueba nuestro corazón y nuestra fe cuando nos mete al desierto. ¿Ok? Y eso fue lo que hizo con el pueblo. Los metió al desierto, pero ellos fallaron. ¿Y qué pasó? Hubo muerte en el desierto. Y usted no va a querer que haya muerte en usted cuando usted duda del Señor. Muerte espiritual. ¿Me entiende? Decaiga su fe. Se atrofie su cuerpo, pero su cuerpo espiritual. ¿Me entiende? Y después usted termine apostatando de la fe. Bueno, dijimos de que el versículo 1 al 5 era un mensaje de gratitud y de dar gracias, que nos dio a conocer más profundo, aparte de la gratitud y liberación, porque finalmente fue contestado. Sacado de un gran momento de desesperación. La segunda parte que vamos a estudiar hoy, del 6 al 8, lo vamos a leer, acompáñeme. Y quiero que le ponga mucha atención porque está bellísimo. El Señor me dio mucho acá. Llegamos al versículo 6 y dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. 7. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El 8. Porque el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, o sea, tu palabra, está en medio de mi corazón. Ya de ahí, la tercera parte, que es del versículo 9 al 17, hay otra clase de estudio. Aquí, en el segundo, se dice que la segunda parte se centra en la preferencia de Dios por la obediencia sincera, lo que vamos a ver hoy, sobre los sacrificios falsos, vacíos e hipócritas que el pueblo de Dios cometía, y que algunas veces pasa con el pueblo de Dios, la iglesia hoy en día también. Entonces, ¿por qué?
Porque en el 6 él dice, sacrificio y ofrenda no te agradan. Y luego vamos a ver la tercera parte, cuando Dios nos dio la oportunidad, va a ser del 9 hasta el 17, en donde va a estar hablando de otro tópico, de otra cosa, de súplica. Y está como mero, como decía yo, la tercera parte tendría que estar en la primera, y la primera tendría que estar de segunda, y lo que vamos a estudiar ahora tendría que estar de último. Pero Dios en su soberanía lo hizo así, inspiró a David a hacerlo así, porque si usted se da cuenta, la tercera parte, allí hay una parte que escogieron para hacer el Salmo 70. Y si usted se va al Salmo 70, te ve que esa porción es pequeño, el Salmo 70, eso ya estaba aquí. Y como que agarraron de aquí y lo pasaron para el 70. O lo agarraron del 70 y lo pusieron aquí. Pero el Señor así hace. Todos dicen amén. Bueno, para que podamos ver el contexto de todo lo que es el Salmo, ahora entramos viendo este Salmo, podemos ver que no tiene ni sigue el formato de un género literario regular de los demás. Y vamos a ver la secuencia, paso a paso, cómo los vamos a ir desarrollando en el estudio de esta noche. Bueno, como ya leímos del versículo 6 al 8, le pusimos el subtítulo: tu voluntad, el hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el versículo 8 dice, termina diciendo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Bueno, el Señor le gusta que nosotros lo agrademos. Y es lo mismo que Él quería, que su pueblo lo agradara. Hay un dicho que dice, agrado quiere agrado, ¿verdad? Pues eso es lo que quería el Señor. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Y luego dice el Señor, holocausto y expiación no has demandado. Vamos a hacer una pequeña oración, cierre sus ojos. Señor, gracias te damos por el estudio de esta noche, este muy lindo, bello salmos. Danos entendimiento, danos, Señor, que podamos entender bien tu palabra y que sea de bendición para nosotros y podamos atesorarlo en nuestro corazón en este salmo, uno más, para poder, Señor, echarlo a andar en nuestras vidas y nuestra obediencia para saber hacer tu voluntad. En Cristo Jesús, amén. En la lectura de esta parte del salmo, del versículo 6, enfoquémonos bien, porque son tres versículos claves. En la lectura de esta parte del Salmo, estaremos estudiando acerca, fíjese bien, le voy a dar un contexto acerca de cómo Dios nos dice que para Él no es importante las cosas externas que nosotros podamos entregarle a Él. Fíjese bien, las cosas externas no le importan a Él, está diciendo, sino que a Dios le interesa la condición del corazón del ser humano, o sea, lo que hay adentro de nosotros para poder llegar a hacer y terminar haciendo la voluntad de Dios. ¿Dicen amén a eso? Bueno, pues de eso se trata el estudio de esta noche. Porque mire, nosotros podemos pensar de cualquier manera como nosotros queramos ofrendarle a Dios. Pero el Señor dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Y si usted se basa en lo que el hombre piensa, el peor enemigo de nosotros es la mente. ¿O no es así? Porque, le voy a dar una clave. Y quiero que la santidad del creyente comienza en su mente. De lo que usted piense, eso se va a llenar. Y eso va a salir. Dentro de la ley de Moisés había una serie de rituales y sacrificios que se ofrecían al Señor. Le voy a dar todo para que usted mira de lo que se trata. Y todas estas cosas que los israelitas
hacían para Dios eran totalmente externas. O sea, que cuando llevaban un cordero, nos vamos a trasladar hasta ese momento allá de las escrituras en el libro de Levítico, en el Pentateuco, acerca de las sacrificios y las ofrendas, todo eso, para que podamos entender lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, que aprendamos a cómo ofrendar de verdad. Y todas estas cosas que los israelitas hacían para Dios eran totalmente externas. O sea, como cuando llevaban un cordero y el que lo podía hacer lo hacía a través de su posición económica en aquel entonces, para poder ofrecer a Dios lo que tenía de sí en gratitud. Pues no todos en ese entonces ofrendaban de la misma manera, y si ofrendaban en cantidad diferente. El animalito se llevaba al tabernáculo o al templo y el sacerdote lo tomaba, lo sacrificaba y lo ofrecía a Dios. Y esto era lo que la ley de Moisés requería, de manera que toda persona que ofrendara algo de sus bienes o de sus primicias, al hacer esto, ellos estaban cumpliendo con Dios. Y dicha persona se estaba dando por satisfecho que ya había agradado a Dios, según ellos, según la ley. Porque, por eso le digo, quiero que lo entienda. Vuelvo a repetir, no todos ofrendaban lo mismo. Y en el caso de algunos que no podían ofrendar un corderito, lo hacían conforme a la ley, en donde Moisés decía que habían otros sacrificios más económicos. ¿Por qué? Porque mire, habían en el pueblo algunos que tenían un poco más acomodados de dinero y otros que no. El que estaba más acomodado ofrendaba un cordero, y el que no tenía ganado pues ofrendaba palomitas, ¿ok? O dice que aparte de esos sacrificios y que a la larga cumplían el mismo propósito, todos ellos, algunos ofrendaban, como decía, una palomita, un puñado de harina, panes, hojaldres. ¿Usted sabe qué son las hojaldres? Son galletitas. O sea, conforme a la posición económica de cada quien, ofrendaban. Pero el Señor lo miraba todo de la misma manera. Pero todas estas cosas que le estoy mencionando, amado hermano, eran cosas externas. Es decir, para llevar una de estas ofrendas hacia Dios, ellos no necesitaban ni siquiera de arrepentirse pues de sus pecados. Con esto ellos creían que al llevarle estas cositas así a Dios, ya está. Ya el Señor ya se agradó y hacían todos. Pero ellos, a pesar de haber cargado algunas veces con pecados, fíjese bien, en su vida, pues no tenían necesidad de arrepentirse. No lo hallaban como una necesidad. Llevando eso, creían ellos, pues ya está, la cuenta está saldada, ya Dios ya está contento conmigo, ya le traje y ya salí de mi compromiso. Así era. Con eso supuestamente ellos creían que estaban agradando a Dios. Y según ellos no tenían necesidad de examinarse a sí mismos, pues, ni de confesarse, ni de arrepentirse, y menos pedir perdón. Y ni de restaurar ni siquiera su relación con Dios. Porque se creía que estos elementos externos que ellos llevaban al templo era lo que Dios pedía. De hecho, estos versículos que estamos leyendo están hablando de esto cuando dice: sacrificio y ofrenda no te agradan. Que más adelante el versículo 6 nos dirá, después de eso, en esos versículos hallamos 4 cosas
Después dice holocausto y después dice sacrificio. Y que dichas acciones, las cuatro, tienen diferentes significados. Y usted las puede leer ahí, mire, dice sacrificio 1, ofrenda 2. Y luego dice en la parte última, holocausto y expiación. ¿Se da cuenta? Sí se está dando cuenta ahí. Como por ejemplo, mire, le voy a, para los que apuntan, mire la diferencia de cada cosa. Sacrificio, ¿cuál es el sacrificio? El sacrificio eran las ofrendas hechas con sangre de animales para agradar a Dios. Esto era solamente la sangre. Eso era todo lo que le entregaban a Dios. El animal se degollaba y la sangre se vaciaba en un tazón. El sacerdote lo vaciaba en un tazón y esto es lo que se le ofrecía en el altar a Dios. Ese es el sacrificio, la sangre. Ahora, la ofrenda, esta era hecha en donde no tenía ninguna implicación la sangre. Podían entregar lo que le dije, le enumeré: palomitas, pan, harina, ofrendas de vino, de aceite y todas otras cosas. Estas no tenían, estas eran ofrendas materiales que no tenían nada que ver con la sangre. Ahora, holocausto. Holocausto tiene que ver con las ofrendas de consagración total, en donde el cuerpo de la víctima, o sea, el animal degollado, se colocaba junto al altar y se le ponía la leña y se quemaba todo el animalito entero, en señal que al quemarse esto sirviera como un olor grato hacia la presencia de Dios. El olor de la grasa que quemaban de la mano, todo eso, ¿me entienden? Eso era el holocausto. Ahora, la expiación. Esta era la ofrenda de acción que consistía en cubrir o expiar, como dice, el pecado por medio de la sangre. O sea, limpiar el pecado con la sangre. Esto se hacía cuando el sacerdote tenía que mojar su dedo, el dedo de en medio, lo metía en el tazón donde tenía la sangre y luego con ese mismo dedo tenía que esparcir la sangre, ya sea sobre el altar del incienso, podría ser sobre las personas, sobre el tabernáculo, sobre algunos objetos, como lo hizo Moisés, sobre la mesa, los utensilios y todo lo que estaba en el tabernáculo del Señor. Una figura de lo que el sacerdote hace en la iglesia católica: agarra la cosita esa y la llena de agua y luego le empieza a bañarlos a todos, ¿eh? Así hacía el sacerdote. Se mojaba el dedo de en medio y comenzaba, con esto estaba expiando los pecados, decían. Pero lo que pasa es que en aquel entonces la sangre del sacrificio solo cubría los pecados, no los borraba ni les quitaba. Y se hacía cada año. Algo mucho que ver que los israelitas lo aprendieron acerca de las leyes que Dios le dio. Ahora bien, mirando bajo el contexto de todo lo que Dios le ordenó a Moisés que tenía que hacer, se podía decir para que el pueblo se santificara con una serie de leyes, ofrendas, sacrificios, allí en el libro de Levítico. Y aquí a través del Salmo 40, Dios nos dice que a Él no le agrada ningún sacrificio, ninguna ofrenda. ¿Cómo está la cosa aquí?
Entonces usted me preguntará, hermano Adán, ¿y cómo está la cosa ahí? Pues si Moisés le dieron la orden ahí en el Levítico y tenía que hacer todos estos sacrificios y todas estas ofrendas, y ahora Dios dice que no le agradan. Se está contratando el Señor, ¿verdad? Aquí en el Salmo 40. Y dice el Señor, sacrificio y ofrenda no me agradan, no me gustan, no te las acepto. Y pues Él las ordenó que se hicieran. Ahora, fíjese que nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué Dios se está retractando de las cosas que Él mismo ordenó que se hicieran? Que a pesar de que Él ordenó todas estas cosas, todas estas cosas que se hicieran, hoy nos dice que no le agradan y entonces nos preguntamos así. Entonces, pregunta, ¿y para qué las pidió? Pues, ¿y para qué las ordenó? Si hoy está diciendo que no le agradan. Pero había un motivo por lo que él en el Salmo le está diciendo a David. Porque el Señor había pasado muchas experiencias con su pueblo y por esas experiencias el Señor hoy decía, no me agradan tus ofrendas. Y vamos a verlo. Pues es que todas estas cosas que se hacían, todos estos ritos, estos rituales, eran figuras del futuro sacrificio que el Hijo de Dios habría de ofrecer como cordero sin mancha por el pecado del mundo. Y esto era una manera al pueblo como preparándolo para la venida del Redentor. ¿Se da cuenta? Y no es que Dios esté retractando aquí, sino que Dios ya tenía su plan para que ellos miraran que a través de todos esos sacrificios y ofrendas, holocaustos, era el significado futuro de lo que nuestro Señor iba a realizar. Y Hebreos nos lo dice, el libro de Hebreos nos dice todo. Ahora vamos a llenar el tanque porque ya se me secó la boca. Permiso. Mire, ahora vamos a la enseñanza del estudio. Perdón, hermano. Mire, amado hermano, amada hermana, el problema del que Dios no se agrade es que nos da a entender que muchas personas en aquel entonces y hoy en día, llámense cristianos, quieren con ciertos sacrificios exteriores agradar a Dios. Hello, ¿es cierto o no? Por eso es que Dios de antemano se lo dijo a David. Cuando en sí la respuesta a la que Dios se refiere en este estudio es a lo que a continuación en el siguiente versículo veremos. Versículo 7. Dice, entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito en mí. Allá hay algo profético. ¿Quién había de venir? No les oigo, despierten por favor. ¿Quién había de venir? El Mesías. ¿Por qué? Porque dice, en el rollo del libro está escrito en mí. Se nos da a entender eso. En las leyes se habló de mí. Pero si miramos el otro lado, porque es David, el Salmo de David. Si miramos para David, la mejor ofrenda que él podía entregar a Dios, ¿qué era? ¿Cuál es la mejor ofrenda que cree usted que nosotros le podemos entregar a Dios? ¿Perdón? Eso es parte.
Nosotros mismos. Nosotros mismos. Por eso el salmista dice: he aquí, yo vengo. Él mismo, en su obediencia, hace la voluntad de Dios. David le tuvo que hacer porque él era conforme al corazón de Dios. Y hizo la voluntad de Dios a pesar de tantas cosas que le pasaron, y no como el rey Saúl, que ofreció sacrificio pero sin obediencia. ¿Se acuerdan? Al rey Saúl le dijeron una orden y le dijo: ve y mata a todos, niños, animales, a todos. Y se quedó hasta con el rey, pues, enemigo, y hasta con los animales. Y luego, ¿para qué quieres esos animales?, le dijo el profeta. Es que los voy a poner para sacrificio para el Señor. ¿Y por qué dice el Señor? Sacrificio y ofrenda no me agrada. A comparación con nuestro Señor Jesús, Él vino, fue obediente al Padre, se entregó totalmente al Padre en un solo sacrificio, en obediencia, haciendo la voluntad del Padre. Ese cordero inmolado, del cual Isaías en el capítulo 53 profetizó que vendría a sufrir y morir por toda la humanidad para perdonar de una sola vez todos nuestros pecados. Allí es donde muestra la venida abierta y pública del Mesías. Y usted puede leerlo, Isaías 53. Muestra al Mesías como el gran tema de las escrituras hebreas cuando dice: en el rollo del libro va escrito de mí. Yo no sé por qué a los israelitas se les cegó el entendimiento. Y ellos hasta ahorita le llaman el profeta que vino. Estaba oyendo las noticias de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel. Anda peleando por las cosas externas que ellos dejaron. Turquía, el país de Turquía, tiene unas cosas, se puede decir, se me va el nombre, pero son joyas que fueron de los judíos desde hace 2000 años y estaban en una caverna en esa parte de Turquía. Son judíos. Cosas externas que, pues Dios, a mí qué me importa eso, a decir Dios. Pero está peleando porque le regresen. Dígame, ¿cuántos millones quieren y nosotros se los damos? Pero lo que Benjamin Netanyahu no sabe, que lo que el Señor quiere es el sacrificio de ellos mismos, que reconozcan que el Mesías ya vino y ellos mismos se lo entregaron para que lo mataran. Todo se hacía llevando animales en sacrificio, y que por medio de la sangre de esos animales, como dije, se limpiaran supuestamente los pecados del pueblo. Y de cada uno de ellos, que pasaría, fíjese bien, ¿qué pasaría? Solo póngase a pensar, si aquí en la iglesia se hiciera lo mismo, como se hacía en aquel entonces, y se les dijera a cada uno de ustedes, y como cada uno de ustedes somos pecadores, y se les dijera que cada quien trajeron su animalito cada vez que nos reunimos, ¿verdad? Y este lugar, ¿cómo estaría? Imagínense, pareciera el arca de Noé, todos con pollos, gatos, yo no sé qué más, ¿verdad? Animales, y en línea. Así hacía en el tiempo de Israel. Era una matazón de animales, según ellos, para agradar a Dios, sin necesidad de que nos arrepintiéramos. Imagine que así fuera la cosa. Hombre, esto estuviera
hubiera una corrupción tremenda en la iglesia, ¿verdad? Un montón de pecadores haciendo de las suyas, solo trajeran un... Pero bueno, Dios tenía otro plan perfecto, fíjese, para todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él dijo, tengo que cambiar todo. Antiguo, Nuevo Testamento. Y Él dijo, tengo que cambiar todo para los que vienen. Porque dijo, es una nueva generación. Él siempre bregaba con una nueva generación. Y en aquel entonces había una tras otra. Y no había una que le saliera buena al Señor. Y lo que pasaba que la ley, ¿qué hacía? Los mataba. El Señor dijo, yo ya no puedo estar matándolos. Tiene que haber un sacrificio original que me agrade para poder salvar y haya salvación. Para lo más bello que yo hice. ¿Y quién era? La creación. ¿Y cuál fue la creación? Pues nosotros mismos. El Señor se cansó y dijo, no puedo estarlos matando a cada rato. Imagínate si no hubiera el periodo de la gracia. No, el Señor pues, ¿qué hiciste? No, pues le pegué a mi esposa, ¡pam! Un rayo y se acabó. ¿Verdad? Pero no es así. Porque el Señor dijo, tengo que cambiar la cosa aquí. Vámonos a Hebreos en el capítulo 7 y en el versículo 12 y se va a desengañar usted. Acompáñeme. A mí me gusta que miran las escrituras para que miren de que por las escrituras es que nos dirigimos. ¿Todos están ahí? Hebreos capítulo 7 versículo 12. Mire lo que el Señor hizo. Dice, porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. ¿Qué dijo? Cambió de ley a la gracia. Cambió de sacerdocio a un nuevo sacerdote. ¿Y quién fue ese nuevo sacerdote? Jesús. ¿A cuántos le gustan los cambios aquí? A nadie, ¿verdad? Pues no nos gustan los cambios. Pero los cambios son para poder avanzar. Y eso es lo que Dios estaba haciendo. Cambió la ley, cambió el sacerdocio y ahorita llegó algo mejor para nosotros. Ahora ya no tenemos que sacrificar animales. Ahora tenemos que venir nosotros mismos ante la presencia de Dios y decir como dijo el salmista. ¿Qué dijo el salmista en el versículo 7? He aquí, vengo. Ahora nosotros tenemos que venir a ofrendarnos a Dios y entregarte tú mismo en ofrenda para arrepentirte ante la presencia de Dios mismo y que Él mire la condición de tu corazón. Porque es eso lo que Dios está interesado. En tu ofrenda, sacrificio, para ver la condición de tu corazón. Porque el problema es cuando se habla del tema del arrepentimiento. Y fíjese bien. Y decimos, ¿quiénes quieren arrepentirse hoy de lo que hicieron el mes pasado, o la semana pasada, o el día de ayer, o lo que hizo hoy? Y si dijéramos, pasen adelante los que se quieren arrepentir, ¿usted cree que vamos a hacer caso? No, lo pensamos. No todos vamos a querer arrepentirnos así rápido, ¿verdad? Toma un proceso. Apartarse de las cosas que algunas veces nos han dañado en nuestro caminar y poder recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, toma un coraje para arrepentirnos y hacer eso. Si no, dígame usted y yo cuando lo hicimos. A mí me decían, no, pues, y lo peor que yo siempre menciono a mi madre porque ella era mi profeta, pues. Esa viejita sí que me machucaba, me pisaba los callos y como las madrecitas son los que la conocen más a uno, ¿verdad? Ya como yo no tengo mi madre, pues la que lo conoce bien a uno es la esposa.
Pero mire, esa viejita, arrepiéntete, pecador, hijo del diablo. Así me decía, hijo del diablo, malandro, malilla, así me decía. Ay, mamá, le digo yo, mira, hay un montón de criminales y usted me compara con... No hay excepción en el Señor. Eres pecador, arrepiéntete. ¿Y usted cree que con esas palabras yo me iba a arrepentir? ¿Y quién se quiere arrepentir? Nadie. Por muy mal que esté la condición de tu corazón, no vas a querer hacerlo cuando no conoces a Dios. Es más, conociendo a Dios, caes en un pecado mínimo o lo que sea, un error, y no quieres arrepentirte, no te quieres poner a cuenta a Dios con Dios. Y no, sí, los hermanos, bueno, aquí no, porque casi no, pero yo conozco en las demás iglesias que yo he visitado, no, pues el día de la Santa Cena, todos pasan a la Santa Cena. Y hay un mandamiento sobre la Santa Cena muy serio para poder hacerlo. No, pues la mayoría pasan, aunque la hermana no se hable con la otra, le eche malas miradas del otro, así. Ven, ¿qué dice? He aquí, vengo. Por eso es bien necesario cuando el pastor llama al frente, ponte a cuentas. Ese es tu sacrificio de labios. Eso es lo que le entregas a Dios, porque le estás diciendo, Señor, mi condición está mala. El Señor dice, esto me agrada. Esto me agrada. El problema es ese. Nadie, ni tú ni yo, queremos hacerlo. A la gente le cuesta arrepentirse, porque Dios está demandando algo interno, no externo. Por eso les decía, si el día de mañana el pastor dice, bueno, todos quieren estar bien con Dios, sí, traigan un corderito, traigan esto, traigan lo otro, traigan lo otro, ¿entiende? Puras cosas materiales. Y eso es lo que pasa, que algunas veces nos centramos en que ya porque, bueno, es parte de la obediencia de un cristiano ofrendar y diezmar, pero algunos creen que haciendo eso le están haciendo un favor. No, si Dios no quiere tu dinero y no es el dueño del oro y de la plata, pues. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y no tenemos un Dios rico, pues. Y luego tú hoy le voy a dar a los pobres, hoy le voy a ir a dar de comer a aquellos, hoy voy a ir a ayudar aquí, haciendo obras externas y por dentro pudriéndote en tu condición espiritual. A Dios no le agrada eso. Él quiere lo interno, de dentro para afuera. De nada nos ayudaría, hermano, créamelo, se lo digo, si nos volviéramos religiosos, pues, como los fariseos. Usted ya sabe cómo eran los fariseos, ¿verdad? Hipócritas. ¿Cómo les dijo el Señor? No, les digo más fuerte. Serpientes. Por eso le digo, mire, algunas veces hemos cometido errores. ¿Y usted qué cree? Que solamente usted podrá ayunar, hacer vigilias, servir en la iglesia, dar tus ofrendas y tus diezmos, como dije, hacer obras de caridad ayudando al necesitado. Y yo no estoy diciendo que eso no está bueno. Sí, si Dios te ha bendecido, despójate, porque ese es un don. ¿Sabías que el despojarte y ayudar a otros es un don? Porque el don del tacaño no existe en la iglesia. El del hermano codo, ese no. Porque el que tiene don de despojarse ayuda y no se anda levantando el sombrero ni diciéndole a Dios, mira, como decía el fariseo, yo oro más mejor que este. Como dije, esto no le estoy diciendo que, dice, es más, dice la palabra en una parte que deja, que no hay que dejar de hacer todo esto. Porque la palabra nos dice,
no nos cansemos de hacer el bien. Y como dijo un dicho por ahí, y no mirar a quién hacerlo. A nosotros nos marca la palabra, te guste o no. A mí también. La palabra dice, dar de gracia lo que de gracia recibiste. Mira, te voy a poner un ejemplo. Y como aquí el problema de todos, algunas veces en las iglesias es el dinero. Pero si tú sabes que Dios te está prosperando y te ha bendecido, hay algo otros que necesitan. Entonces, ¿por qué no vas a ayudar? Pero con esto no estoy diciendo que te levantes el cuello, ¿me entiendes? Porque nosotros, como digo, podemos hacer muchas cosas en la iglesia externas. Yo puedo estar aquí y los que nos ponemos aquí, cuidado, porque aquí a nosotros es el que nos cae mal la guillotina. Porque estamos aquí al frente y predicamos. A mí de nada me sirve que venga bien tacuachado aquí, bien acá y todo, si por allá afuera estoy mal, si me doy a entender. No nos cansemos de hacer el bien, pero si lo vamos a hacer, hagámoslo para la honra y la gloria de Dios. No le robemos la gloria a Dios. ¿Sí me doy a entender? Porque si usted quiere ayunar, ayune, pues le será beneficioso para usted, para su vida espiritual. Eso es bueno. Yo he ayunado. El problema es que no aguanto mucho, porque cuando ya miro que la tripa grande se está comiendo a la más chiquita, no aguanto. Pero a Dios le agrada que usted y yo hagamos mejor su voluntad. Si tu corazón no está recto y transparente ante la presencia de Dios, haciendo la voluntad de Él, nos pondremos a ofrecerle a Dios lo que queramos, pero no lo vamos a agradar hipócritamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos hipócritas hay aquí? No hay. Porque ahorita el Señor nos está diciendo que no seamos así. Estamos haciendo otras cosas que a Él no le agradan. Dios lo que quiere es la actitud del corazón. Porque dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Y luego dice, porque has abierto mis oídos. ¿Qué nos está haciendo el Señor hoy? Abriéndonos el oído. Y la palabra dice, el que tenga oídos, ¿qué? ¿Verdad que bien saben? Pues para nosotros, qué bueno. Y era como me gocé cuando me dio todo esto el Señor. Y dije yo, me transporté unos años allá. Y cuando comenzaba, híjole, dije yo, ¿cómo la regué? Ahí me andaba dando, como dicen me andaba dando el taco, el orgullo. Yo hago esto para Dios. Hombre, si Dios no se agrada de eso, el mejor agrado que tú puedas hacerle a Dios es ganar una alma para Él. Y te vas a dar cuenta cómo Dios te va a prosperar en todo, no estoy diciendo solo material. Porque yo siempre digo, el Señor no se queda con nada, ¿eh? El Señor es el que mejor paga. ¿Sabías tú? Y lo digo por mi parte. Pues Dios lo que hace aquí es rechazar la intención humana de querer agradarlo por medio de cosas materiales y haciendo favores. Miremos lo que dice el profeta Miqueas. Vamos a Miqueas rápido, con referente a esto, con referente a los que por medio de las cosas materiales y haciendo favores a Dios quieren agradarlo. Miqueas capítulo 6 del versículo 7 al 8. Mire lo que dice Miqueas. Dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Dijimos que las ofrendas algunas veces pueden ser aceite, vino, y son preguntas. Y luego dice, daré mi primogénito por mi rebelión. ¿Qué pasó? En aquel entonces el Señor pedía el primogénito, el primer hijo. ¿Qué le pidieron a Abraham? El primer hijo. ¿Cuál se le murió al faraón? La maldición de los primogénitos. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Cuál es el fruto de tus entrañas? El hijo, tus hijos. Ahí dice. Y luego dice el versículo 8. Oh,
hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Y como dice el dicho allá en mi tierra, ¿quieres más masa, perico? Ahí está lo que le agrada a Dios. Hacer justicia, amar con misericordia y humillarte ante Dios. Ah, qué lindo. ¿Cuántos quieren humillarse ante Dios? ¿Cuántos quieren arrepentirse ante Dios? Pues aprendamos, sigámoslos haciendo, que se nos haga vida, que se nos haga vida eso. Que cada vez que la riegues tienes que venir a pedirle perdón y arrepentirte. Porque con eso estarás agradando a Dios. ¿Por qué? Porque estás haciendo la voluntad de Él. Qué bonito, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Él dice en el versículo, si agradara a Jehová de millares de carneros? Tampoco. David y Salomón, mire, Salomón mató pero miles y miles de animales cuando terminó el templo. Millares de animales. Era una matazón, una masacre, hizo un montón regadero de sangre. No me acuerdo cuánto eran, pero eran como más de, no sé, 200,000, no me acuerdo exacto. Pero mató tantos que según él, Señor, te voy a agradar. Nada le sirvió. Porque la condición del corazón de Salomón no era como la del papá. Salomón le falló a Dios. Porque había algo aquí adentro que no le había entregado a Dios. Le entregó al montón de ganado, pues sí, ese era millonarísimo. Y tenía animales hasta para regalar y hasta para tirar para arriba. Pero a Dios dijo, todo lo que hiciste fue basura, no me importó. Si me cambiaste por las paganas. Vámonos a Isaías en el capítulo 1 para que mire lo que también Isaías le dice al pueblo de Dios y nos dice a nosotros también. Capítulo 1 de Isaías, el versículo 11, 12 y 13. Nos vamos a ir corriendo para terminar. Dice, pregunta, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de tus sacrificios? Hastiado, cansado estoy de holocaustos de carneros, de cebo, de animales gordos. No quiero sangre más de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrías. No me traigas ya nada. Le dice el Señor al pueblo. Y en el 12 dice otra pregunta. ¿Quién demanda esto de tus manos? Que cuando vienes a presentarte delante de mí para hollar mis atrios, para ensuciar vienes nomás. Y el 13 dice, no me traigas más vana ofrenda, por favor. Detente, hermano. Si estás en contienda con un hermano, dice la palabra que primero traigas tu ofrenda al altar y te pongas a cuentas con Dios. No uses la hipocresía con el Señor, porque Él ya lo sabe. Él conoce la condición de tu corazón, pero solamente está esperando que nosotros nos arrepintamos y le pidamos perdón. ¿Sí miras la diferencia? Bueno, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Y luego dice, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Y luego continúa y dice, son iniquidad, son pecados, tus fiestas solemnes que haces, tus lunas nuevas, tus fiestas solemnes las tienes aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y ahí van el 15 y dice, cuando extiendas tus manos y que tú levantes tus manos y vengas a la iglesia y levantes tus manos y aleluya, aleluya acá. ¿Qué dice el Señor? Ya me perdí. Dice, cuando extiendas tus manos, yo esconderé mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, voy a cerrar mis oídos. Llenas están de sangre tus manos.
Está sucio. Aprende a hacer el bien, busca el juicio, restituye al agraviado, haz justicia al huérfano, ampara a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos en cuenta que si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Más claro, no canta el gallo, dijo aquel. Todo esto tiene que ver con la actitud de corazón, hermano. Y hay muchos que le prometen a Dios queriendo agradarle, diciendo: mira, si yo hago esto, si te traigo esta ofrenda, si yo hago esto mañana, yo sé que voy a estar contigo bien. No, el Señor no necesita de nosotros nada. Nombrar sacrificios humanos religiosos, hacerle favores a Dios. No, quédate con ellos. Terminamos. El último versículo, el 8. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Aquí muestra la dedicación del Mesías a la voluntad de Dios. Muestra el amor del Mesías y la obediencia a la palabra de Dios, lo que nuestro Señor hizo. Jesús dijo que hacer la voluntad de Dios era para él tan necesario y delicioso como la comida. Mire cómo el Señor comparaba el hacer la voluntad del Padre, algo necesario y delicioso como la comida. Ahí en Juan 4:34, se lo leo. Jesús dijo a los apóstoles: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y termine haciendo su obra. ¿Qué más ejemplo? Jesús nos hizo la voluntad, no solo hizo la voluntad del Padre, sino que se deleitó en ella. Desde la antigua eternidad había deseado la obra que se le había propuesto. En su vida humana estuvo angustiado e incluso en el mismo Getsemaní eligió la voluntad del Padre y dejó a un lado la suya. ¿Qué ejemplo más genuino, verdad? Dejemos que Dios haga su voluntad en nosotros y hagamos la voluntad de Él, que es lo que Dios quiere. Entonces, hagamos su voluntad. Eso es lo que le agrada a Él. Eso es lo que Él demanda de mí y de ti. Eso es lo que pide. Es lo que dice: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. El hacer esto es hacer la voluntad de Dios, y eso es más que cualquier sacrificio externo, como dice la parte última del versículo. ¿Qué es lo que dice? Que su palabra esté aquí en medio de nuestro corazón. Dice: y tu ley está en medio de mi corazón. Que las tablas de las escrituras estén y puedan ser abiertas para que todas las lean teniéndolas en el corazón. No como aquellos que tenían las tablas en lo externo y ni siquiera le hicieron caso. Para nosotros es diferente. Cambiado de sacerdocio, cambió la ley. Póngase de pie. Terminamos. Obediencia demanda el Señor. Hacer la voluntad es lo que le agrada. Y si tú no estás de acuerdo en eso, como hijo de Dios que eres de Dios, oigan, las promesas de Dios están muy lejos de ti. Porque si tú no haces la voluntad de Dios, ay Dios hermano, ¿qué vas a esperar que Dios te bendiga y te trate con misericordia? Entonces, si tú no haces la voluntad de Dios, te voy a decir una cosa y con esto termino. El Salmo 23 y el 91 no son para ti. Simplemente, solo el que hace la voluntad de Dios. Jehová es mi pastor y nada me falta. Es para ti, solamente si haces la voluntad de Dios. Cierra tus ojos. Amado Padre Celestial, gracias por esta noche, por el estudio que nos diste. Señor, hemos entendido que lo que te agrada no son sacrificios
externos, sino lo interno, la condición de nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón contrito, humillado, limpio y transparente ante tu presencia. Señor, yo sé que cuesta, es difícil para nosotros, pero con tu sabiduría, Señor Jesús, a través de tu palabra, adornaremos nuestro cuello con tu bendita palabra, Señor Jesús, y en nuestra mente, para que tú nos dirijas cada día, Señor, y nos recuerdes que tenemos que caminar en santidad para poder agradarte y entregarte nosotros mismos, en sacrificio mismo, pero santos, limpios. Porque como lo dije, la santidad de un creyente comienza primero en su mente. ¿Qué has decidido hacer? Oh Padre Celestial, ten piedad de nosotros conforme a tu amor. Mi Dios omnipotente, Señor Jesús, tú que todo lo miras, tú que todo lo sabes, conoces la condición de mi corazón. Cambia nuestra manera de pensar, edifícanos y no nos conformemos a este siglo, sino transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que así podamos comprobar cuál sea tu buena voluntad y te agrade y que sea perfecta. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por nuestras familias. Gracias por los que nos escucharon a través de las redes. Los bendecimos. Gracias por todo lo que nos has dado y nos sigues dando, por el alimento que pones en nuestras mesas, por la salud. Y si hay alguno que está quebrantado de salud, tú serás su esperanza y su consuelo. Gracias, Señor, por hablarnos. Ahora llévanos con bien hasta casa y que el mensaje de esta palabra quede guardado aquí en nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Gracias por tu bendito amor. En Cristo Jesús nos despedimos y el pueblo de Dios dice amén. ¿Puede darle una ofrenda de aplausos al Señor? Aleluya. Quedamos despedidos, pues. Bendiciones a todos. Dios de proezas, Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos tu nombre.